Amigos, buenas tardes. Acá con el permiso de mis leales y eficientes colaboradores de trabajo, acá tienen ustedes el secreto del éxito del estudio Sousa Nakazaki, el trabajo de César Nakazaki, es que vamos a hacer una reflexión que queremos compartir con ustedes. Venimos conversando sobre la sentencia de la Sala Penal Permanente al rechazar la petición de extradición activa que se pretendía formular ante el gobierno de Bolivia por el caso Martín Belaúnde Locio. Esta reflexión la hago porque considero que la Corte Suprema ha utilizado una balanza de dos platos como esa que está ahí. Siempre hay que, como siempre, no me cansaré de repetir, la justicia es con una balanza de dos platos, no con una balanza de un plato. Entonces acá ha habido una balanza de un plato donde ha habido mucho de política, mucho de prensa, pero poco de derecho, como ha desnudado la Sala Permanente en esta resolución. Dos motivos principales da la Corte Suprema peruana para desestimar el pedido de extradición activa. Uno, la falta de imputación necesaria en el proceso penal y por ende en la solicitud de extradición. Y un segundo argumento, el incumplimiento del principio de doble incriminación. Una luz y una sombra. Comencemos por la luz. El principio, la falta del principio de la garantía procesal constitucional de imputación necesaria. Dice el Código Procesal Penal en el artículo 518, la demanda de extradición debe contener, inciso 1, parágrafo A, una descripción del hecho punible con mención expresa de fecha, lugar y circunstancias de su comisión, sobre la identificación de la víctima, tipificación, etc. Esto es la garantía de la imputación necesaria. Una descripción o narración clara, precisa y circunstanciada del hecho delictivo que se atribuye, en este caso a Martín Belaúnde Locio. Dos son las imputaciones que en el caso La Centralita han puesto contra el ex empresario de prensa y de la construcción Martín Belaúnde Locio. Primera imputación, ser miembro de una asociación ilícita. Segunda imputación, eso a título de autor. La segunda imputación, cómplice secundario de peculado doloso por apropiación. ¿Qué implica una imputación necesaria en un caso de autoría de asociación para delinquir? Ser miembro de una organización criminal, entre varios elementos que no viene al caso analizar, que tiene un objeto delictivo. La asociación ilícita se hace con un objeto delictivo. Nos organizamos para cometer delitos. Según explica la resolución de la Corte Suprema, que extracta las partes pertinentes de la disposición de formalización de investigación preparatoria, donde se establece cuál es la imputación, concretamente se dice, imputación específica, página 10, que la asociación ilícita tenía dos objetos. Objeto número 1, ensalzar o resaltar la imagen política del expresidente regional de Ancash, César Álvarez. Esa actividad que tiene de ilícito, merecida o inmerecida, siendo bueno, siendo malo, hacer publicidad a un político per se no es delito, salvo que se utilizaran medios ilícitos, como por ejemplo se solventaran con fondos públicos. Pero si el objeto criminal, entre comillas, es esta organización llamada La Centralita o que funcionó en La Centralita, tenía por objeto delictivo resaltar la labor, la imagen de César Álvarez, eso no es delito. Eso es un hecho manifiestamente atípico. Punto y siguiente.
¿cuál era el otro objeto criminal? El otro objeto criminal era destruir la reputación de opositores al régimen de César Álvarez. En el mejor de los casos deduzco que el objeto criminal era difamar. ¿A quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde están las querellas para autorizar discutir este tema? Porque eso es por acción privada. Nada de eso aparece en este primer cargo o en esta primera imputación de autoría en asociación para delinquir. Segunda imputación: complicidad secundaria en peculado doloso por apropiación. Dice así el cargo, cito la resolución, repito, de la Corte Suprema, que a su vez cita la disposición de formalización de investigación preparatoria, que, ojo, no adjuntó la Fiscalía ni el juez en el cuaderno de extradición, sino que tuvo que aportar la defensa en la audiencia. ¡Qué casualidad! Una disposición que se hizo a pedido de la defensa en investigación preparatoria que dijo: precísame la imputación. Miren qué casualidad que ese documento no estaba. ¿Descuido? No lo creo. Acá ustedes reconocerán, dentro de mis colaboradores, quienes me acompañaron en la defensa del presidente Fujimori, la primera jornada de mi estudio, así que experiencia tenemos bastante. Y en la segunda parte, la nueva generación, no de cumbia por si acaso, sino de derecho y de defensa. Esa es otra generación, la de la cumbia. Pero bueno, en este caso, la imputación necesaria, entre comillas, por complicidad en peculado doloso por apropiación, dice así: Martín Belaúnde Locio necesitaba plata para que funcione la organización y le pide a César Álvarez. Y César Álvarez le envía dinero a través de un miembro de la Policía Nacional del Perú. Punto seguido. Martín Belaúnde Locio conocía, y permítanme citarlo textualmente, conocía cómo la centralita, el dinero que llegaba a la centralita tenía procedencia ilícita, porque provendría de los diezmos pagados por empresarios que se habían beneficiado con la buena pro de las obras que ejecutaba el gobierno regional de Ancash. ¿Sobornos o fondos públicos? Esto ya no es un error. Este es un asesinato de un tipo penal. ¿Cómo voy a sostener que la apropiación de fondos públicos, que es la razón, todas las modalidades de peculado, apropiación, uso, doloso, culposo, todas son sobre el patrimonio del Estado? Los sobornos no son patrimonio del Estado, como es evidente. Es más, les doy un dato más: ni siquiera forman parte del patrimonio del corrupto, porque como si es un bien ilícito, los bienes ilícitos no ingresan al patrimonio de la persona, solo lo que tiene origen lícito. Por eso es que son objeto de incautación y decomiso. Los sobornos no entran al patrimonio de nadie, y menos son fondos públicos. Entonces, es evidente que no hay una imputación de peculado, porque el peculado en complicidad sería colaborar con un funcionario administrador o custodio a que se apropie de fondos públicos. Pero acá la imputación dice: el dinero provenía de diezmos, sobornos de contratistas. Entonces me dirían: cambien por soborno, cambien por cohecho. Yo me atrevo a sostener, porque no conozco el expediente, no soy el defensor, me atrevo a sostener que si no han imputado por cohecho y han cometido la locura de imputar por peculado, es porque seguro no hay los contratistas que han sobornado, no hay las licitaciones en las cuales han sobornado, y por tanto no pudieron reconducir, porque pudieron tranquilamente el mismo hecho variar la tipificación. Entonces, es claro
que la Corte Suprema decide correctamente cuando dice: esta solicitud de extradición activa no puede pasar porque no cumple con una garantía procesal constitucional que debe presentar no solo la solicitud de extradición activa, sino también el proceso penal. Por eso es que he venido sosteniendo en las últimas semanas que esta resolución no solo va a tener efectos en Bolivia, sino debería tener efecto en el Perú. En Bolivia es evidente que el arresto domiciliario, tal cual lo predije, se tenía que dejar sin efecto porque era arresto con fines de extradición. Te arresto a la espera de que traigas una demanda de extradición. Pero si el propio Perú, el propio Poder Judicial, no acepta la solicitud de extradición, ¿cómo justificaría el arresto? Pero lo interesante es los efectos internos. ¿Cuál es el efecto que un proceso penal no haya imputación necesaria? Caso de la General Electric. Varias sentencias que sacó el Tribunal Constitucional y a partir de ahí pacífica jurisprudencia, como con la violación de todas las garantías procesales constitucionales, su inobservancia acarrea la nulidad procesal absoluta del proceso. Hoy día perfectamente regulado en el Código Procesal Penal, si mi memoria no me falla, artículo 150, cuando señala como última causal de nulidad procesal absoluta la afectación del contenido constitucional o esencial del derecho fundamental. Entonces, como mínimo, esa sentencia de la Corte Suprema, que si bien se ha dado en un proceso de extradición que es distinto al proceso común, al proceso penal común, pero que tiene conexión de objeto, esa sentencia de la Corte Suprema tiene efecto vinculante sobre los jueces. Por tanto, el defensor de Martín Belaúnde Locio lo mínimo que debería pedir es el cese inmediato de la prisión preventiva, porque si no hay imputación necesaria, ¿dónde está la prueba suficiente de un hecho aparentemente delictivo? Y eso no tiene discusión por los jueces de menor grado, porque la Suprema ya dijo: no hay imputación necesaria. No podría decirse: no hay imputación necesaria para el proceso de extradición, pero sí hay imputación necesaria para el proceso penal. Eso es procesalmente inadmisible. Y no les digo que se anule el proceso penal para que no se asusten. Eso es lo que significa la falta de imputación necesaria. El otro argumento, les dije luz y les dije sombra. Sí resulta equivocado. Dice la Corte Suprema que no se habría cumplido el principio de doble incriminación. Según todos los tratados de extradición, se exige el principio de doble incriminación o principio de identidad, que significa que en los dos países el hecho objeto de la extradición tiene que ser delito. Quizás no el mismo delito, pero tiene que ser delito. La Corte Suprema ha equivocado identidad de legislación con identidad de argumentación o fundamentación dogmática. Y permítanme. El artículo 20 de nuestro Código Penal dice lo siguiente. El artículo 24, como estoy un año sin dictar clases, me disculparán ustedes, recién me reintegro este año que ya acabó mi año sabático a mi querida Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. El 25 dice: el que dolosamente preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiera podido, complicidad primaria, o a los que hubieran de otro modo dolosamente prestado asistencia, complicidad secundaria. Ese es el artículo de complicidad del Código Penal peruano. ¿Qué dice el artículo 23 del Código Penal boliviano? Es cómplice el que dolosamente facilite o coopere a la ejecución del hecho antijurídico doloso, en tal forma que aún sin esa ayuda se habría cometido
y el que en virtud de promesas anteriores, complicidad psíquica, preste asistencia o ayuda con posterioridad al hecho, será sancionado con pena privativa prevista para el delito atenuada conforme al artículo 39. Incluso el artículo 24 dice: faltando en el instigador o cómplice especiales relaciones, cualidades o circunstancias personales que funden la punibilidad del autor, su pena se disminuirá conforme al artículo 39. O sea, en lo que se refiere a la fórmula de la complicidad, la misma. Hay tipos de autor en la parte especial y para la punibilidad de los partícipes se extiende la tipicidad como una fórmula general para el cómplice y para el instigador. Igual sistema boliviano, igual sistema peruano. De repente en la parte especial está la diferencia, veamos. Dice nuestro Código Penal, el artículo de peculado doloso por apropiación 387, el funcionario servidor público que se apropia, utiliza en cualquier forma para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo. ¿Qué dice el artículo 142 peculado del Código Penal boliviano? El funcionario público que, aprovechando el cargo que desempeña, se apropiare de dinero, valores o bienes de cuya administración, cobro o custodia se hallara encargado. Palabras más, palabras menos, la misma fórmula típica. Entonces, identidad de legislación es obvio que existe, con lentes o sin lentes. Pero ¿cómo razona la Corte Suprema? La Corte Suprema dice: en el Perú, si bien es cierto la posición es mayoritaria y la nuestra minoritaria, razona la Sala Penal Permanente, en el Perú se permite la ruptura del título de imputación y por tanto, a pesar de ser un tipo penal especial, el peculado, y exigir para el autor la cualidad especial de funcionario administrador, custodio o perceptor, se permite castigar no solo al intraneus, sino también a los extraneus como cómplices. Eso es común y lo hemos sufrido nosotros especialmente en muchos casos. Pero dice, la posición minoritaria que existe en los libros, el creador de la teoría de la infracción del deber así lo concibió, dijo: solamente debe ser sancionado el autor, porque el delito se comete infringiendo el deber de función específico. Y como solo el autor tiene el deber de función específico, no debe haber cómplices, no debe haber instigadores. Esa teoría nunca fue de recibo en el Perú. Entonces razona la Corte Suprema, pero como no sabemos si Bolivia la sigue o no la sigue, entonces no se cumple con el principio de doble incriminación. Una cosa es la ley y otra cosa es la argumentación o fundamentación dogmática que yo le dé a la ley. Y en todo caso, el dueño de esa interpretación es Bolivia, no es el Perú. Entonces, la ley es la misma. Lo que sí me advierte es que si el joven y buen abogado Joel Segura, que me imagino sacará grandes lecciones de este caso, porque una cosa es con guitarra y otra es con cajón, como él mismo dice, como yo conozco cómo razona Javier Bieste en su sala, entonces debió acompañarle la doctrina, la jurisprudencia boliviana, porque se hubiera encontrado con una sorpresa, ya un poquito más viejo, no más inteligente, más viejo. Tribunal Supremo de Justicia, Sala Penal Segunda, este es lo más calientito, 24 de febrero del 2014. Corte Suprema de Bolivia. En el peculado no solo se castiga al intraneus, sino se castiga al extraneus como cómplice, funcionario o particular. El procurador, que no es el que arme el caso, a él no hay que echarle la culpa, quien arme el caso es el fiscal,
Lo que pasa es que en la práctica los fiscales nunca van a defender sus casos a la Corte Suprema. El nuevo código recién nos está haciendo hablar. Y por eso cuando hay audiencias sí tienen que ir. Pero deben saber ustedes que donde no había audiencias y nuevo código, nunca un fiscal ha ido a sostener un caso, salvo una vez el mejor fiscal del Perú, Pablo Sánchez Velarde, en el recurso de nulidad del caso Fujimori. De ahí jamás ha ido un fiscal. Y tampoco iban los procuradores, que yo los fastidio, que litigan en los periódicos y no litigan en los tribunales. Así que en el joven Joel Segura yo lo señalo como un mérito. Él ha levantado un muerto, pero era el único, pues en el cajón lo tienen que cargar 4, no 1. Entonces en esta sentencia de la jurisprudencia boliviana se da la respuesta que se preguntaba, que no debió preguntarse la Corte Suprema peruana, pero en todo caso estaba respondida, contrario a lo que creía la Sala Penal Permanente. Como era lógico, en Bolivia se sigue la misma interpretación, la misma fundamentación dogmático-jurídica que prácticamente en todo el mundo. Porque las únicas veces que en mi experiencia yo he visto que han dicho particulares no, fue en Chile, Borovio y Chapulín Calmet, pero no porque se seguía la teoría o posición radical de la infracción de deber, sino porque el código chileno era tan antiguo, decimónico, que hace muchísimos años no existía pues intraneus, extraneus, entonces era la interpretación literal, funcionario, los que no son funcionarios no, pero era por viejo que se negó, no porque hubiera una posición dogmática. Ahí sí falla la Corte Suprema. Esto lo quería comentar porque hay que ser justo en el análisis. He visto a mi buen amigo Ronald Gamarra, a mi joven amigo Iván Montoya tratar de hacer leña de Biestein como si, otra cosa que se olvidan, es una sala de 5. Muchas veces cuando las peleas no son jurídicas y no son ideológicas, yo no peleo, a mí no me gusta la política, entonces sí es necesaria, por cierto, no digo que no sea necesaria. Son 5. Y si ven en negrito acá dice Pariona Pastrana, él es el ponente. Jueces que me han sorprendido gratamente porque la gente solo critica a los jueces. Yo he visto pocas veces jueces crecer. Hace 10 o 15 años las reformas eran abajo y la Suprema, en vez de ser el faro luminoso, era un foco apagado. Pero yo sí reconozco hidalgamente que he visto a los jueces supremos, a abogados o jueces que nombrados supremos se han sentido motivados y han crecido. Tuberlí Rodríguez, Elvia Barrios y Josué Pastrana, quien no tengo ningún problema de decir públicamente que yo antes lo veía como un juez carcelero. Era mi visión de practicante cuando yo lo conocía a él de juez. Pero ha evolucionado con el tiempo y ha evolucionado para bien. Y eso me alegra mucho porque la Corte Suprema debe ser como la selección de fútbol. Deben estar los mejores. Los más grandes penalistas de un país deben ser los miembros de la Corte Suprema. Como en los Estados Unidos, sea de la U, de la Alianza o del Cristal, primero de la U por cierto, pero están ahí, no de Litigás con todo respeto, ni de León de Huánuco. Entonces, esto lo veo muy positivo. Mi conclusión, para no molestarlos más y seguir con mis colaboradores en nuestros directorios de los días viernes, donde programamos el trabajo de la semana siguiente, que no cesa para nosotros no hay vacaciones judiciales, porque nuestros casos, bautizados por mi tocayo César San Martín como emblemáticos, no descansan los casos, no descansan los jueces, no descansan los fiscales, los abogados y menos los pobres procesados, que son la parte dura y dramática de los dramas penales que significan los procesos. Mi reflexión final es que el caso Belaúnde del Ocio, no sé si son culpables o inocentes, no sé si este es un problema con solamente Martín Belaúnde o llega César Álvarez, pero sí me demuestra una vez más
lo que ya la experiencia le ha enseñado a este estudio desde que participamos en el primer caso del sistema anticorrupción, el caso del excongresista Luis Alberto Curi Bumachar. Cuando la política se mete en el derecho y luego la aparición del fenómeno mediático, política, presión política y presión mediática neutralizan la justicia. Porque una de las graves crisis del Poder Judicial es la crisis de la independencia del juez. El juez no soporta la presión, salvo honrosas y marcadas excepciones. Mi maestro decía, la independencia no es del Poder Judicial, la independencia es del juez, de este pecho, me decía. Y efectivamente, eso es lo que hemos visto en nuestra experiencia. No es un sistema independiente, son algunos jueces independientes o algunos fiscales autónomos porque nacieron bien y porque ingresaron al mundo del derecho a hacer justicia. Bueno, esa es la reflexión que quería compartir con ustedes. Con su permiso, vamos a seguir trabajando. Hasta la próxima.